Restaurante Las Lomas patrocina este programa. Soraya Mayo lleva más de 12 años al frente de ATA Castilla y León, la asociación de trabajadores autónomos de la que forman parte 10.000 personas. En Valladolid actualmente hay algo más de 37.000 autónomos. Castilla y León es la comunidad que más autónomos ha perdido durante 2016. Por eso Mayo destaca la importancia de incluirlos en el diálogo social y de adoptar políticas que no les perjudiquen. Castilla y León es el segundo año que pierde autónomos y además lidera esta caída de autónomos a nivel nacional. Mejorar la prestación por cese de actividad para los autónomos, mejorar la prestación para las mujeres autónomas que se quedan embarazadas, que tú te des de alta el día 31 de enero y pagues por ese día, no tengas que pagar el mes entero. Hay 48.000 autónomos en Castilla y León, 8.000 y pico en Valladolid, 9.000, y es un sector muy importante que además vertebra el territorio. Es decir, además para nuestra comunidad el comercio y la hostelería, que son sectores muy tradicionales, pero sobre todo en el ámbito rural, un pueblo sin un comercio, sin un bar o sin la tienda de ultramarinos parece que se mueren. Castilla y León es el segundo año que pierde autónomos y además lidera esta caída de autónomos a nivel nacional. Desde ATA achacamos esto a varios factores. Por un lado, yo creo que ya se le está viendo los efectos al grave problema que tenemos en Castilla y León, que es el envejecimiento poblacional, porque la gente mayor consume menos que la gente joven, y eso se nota sobre todo en el comercio, que además precisamente es el sector que más autónomos ha perdido. Otro factor puede ser que Castilla y León es una región donde el poder adquisitivo y el consumo todavía no acaba de repuntar. Los salarios son más bajos que en el resto de comunidades autónomas y eso también merma la capacidad de compra de la gente. También tenemos un envejecimiento poblacional que también afecta a los propios autónomos y hay un volumen muy grande de esas bajas que puedan ser jubilaciones. Todas las provincias han perdido autónomos el año pasado, pero bueno, Valladolid, dentro de lo malo, pues no ha sido de las peor paradas. Se han perdido 100 y pico autónomos, que para un volumen de autónomos de 37.000, casi 38.000 autónomos, no es una cifra significativa. En el barómetro que hemos presentado esta semana, sí que es verdad que hay un 70% de autónomos que considera que 2017 va a ser mejor que 2016. No sé si es porque 2016 ha sido muy malo o porque ya queremos creer que por fin vamos a olvidar la crisis económica, pero sí que hay mejores perspectivas y también hay mejores perspectivas en empleo. Es decir, hay un 60% de autónomos que dicen que no van a despedir. Morosidad, pero bueno, afortunadamente en Valladolid los autónomos tienen suerte con las administraciones, porque el Ayuntamiento paga bastante bien, la Diputación paga bastante bien y la Junta de Castilla y León pues ahora está empezando a reducir los plazos, con lo cual, bueno, pues quitando que habrá ayuntamientos que son un poco más morosos, desde luego cualquier autónomo de la provincia de Jaén o de Almería firmaría por tener los peores plazos de pago que tiene un autónomo en cualquier ayuntamiento de Valladolid que pague tarde. Todavía hay muchos problemas para encontrar financiación, sobre todo los emprendedores. Los autónomos están aprendiendo a vivir sin crédito, es decir, ya yo creo que se nutren más de recursos propios y no vivir tanto de los créditos bancarios. Y también han aprendido quizá a dimensionar más su negocio en función de lo que generan. En Castilla y León, pues nuestros emprendedores tienen una edad más elevada, hay muy poca gente joven
que emprenda, y eso bueno, pues viene por varios factores. En primer lugar, un factor cultural. En Castilla y León no somos una comunidad eminentemente emprendedora, y aquí la mayoría de los jóvenes, aunque es cierto que empieza a cambiar, en Castilla y León tenemos más mente funcionarial, de acabar la carrera y a ver si te puedes colocar en la administración pública, que de emprender. Las reivindicaciones de los autónomos en Valladolid son prácticamente las mismas que en el resto de España. Nosotros a nivel nacional estamos bueno, pues esperando que se apoye la ley de reforma de medidas urgentes para los autónomos, que es una ley que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados, que entre otras cosas pues lo que pide es mejorar la prestación por cese de actividad para los autónomos, mejorar la prestación para las mujeres autónomas que se quedan embarazadas, el que tú te des de alta el día 31 de enero y pagues por ese día, no tengas que pagar el mes entero, e incluso las bajas exactamente igual. El tema de la jubilación, un asalariado al día siguiente que se jubila ya empieza su derecho a la prestación por jubilación. Un autónomo tiene que esperar un mes. Otra cuestión es la ley de segunda oportunidad, que no ha servido absolutamente para nada, y nosotros lo que estamos pidiendo es que cuando un autónomo tiene la mala suerte, la mala fortuna de que cierra su actividad y tiene deudas con Seguridad Social y Hacienda y quiere volver a emprender una actividad, pues o bien que le hagan una quita, porque si no es imposible que ese autónomo remonte de ninguna manera, o que le den ciertas facilidades. O, por ejemplo, que si tú te pasas un día en pagar Seguridad Social y Hacienda, que no te apliquen un 20% de recargo automáticamente, que sea una cosa progresiva. Hay un complejo enorme en no dejar entrar a los autónomos en el diálogo social, en Castilla y León y en España. Y yo veo complejo por parte de los miembros del diálogo social y complejo también por parte de los políticos, porque parece que no quieren molestar y no se puede poner, vamos, que no se lleven un mal rato los señores del diálogo social para que no se estropee precisamente esa paz social, ¿no? Nosotros pedimos entrar en el diálogo social no para hablar de las 35 horas de los funcionarios ni de los temas en la sanidad o en la educación, no. Nosotros queremos entrar en el diálogo social ¿para qué? Para hablar de autónomos, de emprendimiento, de cotizaciones, de las pensiones, es decir, de las cosas que nos afectan a los autónomos. El IVA es uno de los impuestos más temidos por los autónomos, sobre todo en determinados sectores, como puede ser la peluquería, que le aumentaron 13 puntos de un día para otro más o menos, y lo han ido absorbiendo los propios negocios. Entonces, bueno, pues el IVA desde luego es un impuesto que no ayuda a nada, y que nosotros no queremos desde luego que se aumente. Ahora empiezan a haber rumores de que si quieren aumentar el IVA reducido y el superreducido, para nosotros sería letal. Han subido un 8% la cuota a los autónomos societarios, es así ya para empezar, y luego bueno, pues habrá que ir adecuando las cuotas a los ingresos. Nosotros desde ATA teníamos esa petición, y luego haciendo cálculos y pensando, o sea, viendo cómo está el panorama, eso significaría, si se aumenta, si se adecúan las cuotas a los ingresos reales de los autónomos, eso significaría aumentarle la base de cotización al 70% de los autónomos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Y nosotros ahora esa petición la hemos dejado a un lado porque sería aumentar la cuota, como digo, al 70% de los autónomos, y lo que pedimos es que aquellos autónomos, sobre todo los que están empezando, que no llegan al salario mínimo interprofesional, pues a esa gente sí que hay que ayudarla. La empresa que te dice, ¿tú quieres trabajar? Sí, vale, pero te tienes que dar de alta como autónomo. Eso siempre ha existido, con crisis, sin crisis, siempre ha ocurrido. Nosotros desde ATA lo que pedimos es que se persigan esas prácticas, que empezar a trabajar en toda la etapa educativa, y además también hay que formar a los profesores para impartir esa materia. Y luego la universidad, yo creo que igual es quizá la institución más anquilosada en ese sentido, aunque hay iniciativas de algunos departamentos, de algunos profesores que sí tratan de impulsar el espíritu emprendedor, pero generalmente las universidades, y todas, no solamente las de Castilla y León o la UBA, la de Valladolid, forman más para trabajar por cuenta ajena que por cuenta propia. Hay 48.000 autónomos en Castilla y León, 8.000 y pico en Valladolid, 9.000,
y es un sector muy importante que además vertebra el territorio. Aquí en Castilla y León muchos te dicen que ha sido la peor campaña de todos estos últimos años, con lo cual no se sabe muy bien a qué atenerse, porque por un lado los políticos nos dicen que estamos saliendo de la crisis, por otro lado Castilla y León lleva 2 años consecutivos perdiendo autónomos, los comerciantes recuerdan este año pasado como el peor en muchos años. Para el pequeño comercio se está haciendo la tormenta perfecta, es decir, por un lado Río Shopping está haciendo un daño terrible al comercio de Valladolid. Las aperturas en festivos no ayudan absolutamente nada, y luego eso ya por la parte local, si se quiere, pero luego es verdad que estamos viviendo en un momento en que es imparable el tema de las nuevas tecnologías, de la compra por internet, y de que sí, a ti te cierran un domingo, pero tú puedes estar comprando en Amazon a la hora que te dé la gana. Entonces, el comercio contra eso no puede luchar, se tiene que adaptar, no solamente desde la Junta de Castilla y León, sino también desde el Gobierno de España y desde la Cámara de Comercio de España, y yo estoy en la Cámara de Comercio de España. Yo lo que veo es que al comercio rural no se le hace ni caso, y lo único que se está potenciando es el comercio de compras, para que vengan los chinos y los turistas a gastarse el dinero en Madrid, Barcelona, Málaga. Es un sector capital para nuestra comunidad autónoma, es un sector donde hay muchas mujeres empleadas y donde ahora mismo muchos comercios, y seguramente que los que me estén oyendo y tengan comercio, están cambiando el dinero. Y es un sector en el que muchas personas están esperando a la jubilación, cambiando el dinero, como digo, para pues tener esos años cotizados y que les quede una pensión. Más allá del asesoramiento, nosotros damos mucha información, mucha formación. Tenemos convenios, pues por ejemplo con Cepsa, un autónomo de ATA se ahorra 8 céntimos en litro de combustible, que tal y como están las cosas, pues no está nada mal. Tenemos convenios con entidades financieras donde por ser socio de ATA también tienes ventajas preferentes. Nuestra función es ser los representantes de los autónomos, y cuantos más seamos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues más fuerza podremos hacer para reivindicar aquello que consideramos que es de recibo o que es justo. Ser autónomo no es fácil, tienes que tener mucho asesoramiento, por eso el valor, ¿no?, que tiene en este caso pues el pertenecer a una organización. Tienes que saber mucho de tu sector, de gestionar tu empresa, es decir, de llevar un poco las cuentas tú mismo, y luego no todo el mundo vale para ser autónomo, es decir, tienes que tener mucha fortaleza mental, porque no es fácil llegar a fin de mes y a lo mejor no tener dinero para pagarle a un trabajador, o que una empresa, sobre todo las empresas para las que nosotros trabajamos, son muy morosas y a lo mejor te dicen que te van a pagar mañana y no te pagan, y te dicen que te van a pagar pasado y no te pagan, y tú tienes que afrontar otros pagos. No todo el mundo vale para ser autónomo, no todo el mundo tiene que ser autónomo, pero el que emprenda con todas las garantías o con las máximas posibles, que haga un buen plan de negocio, que se informe, que no se meta en un sector del que no tiene ni idea, que no se endeude más de lo necesario, sobre todo que no pida avales a su familia. Restaurante Las Lomas patrocina este programa.